يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hermanos y hermanas, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh y bienvenidos a Ramadán Radio. Queridas hermanas y estimados oyentes, Ramadán es un mes de misericordia, de adoración, de acercamiento sincero a Allah. Sin embargo, muchas mujeres se preguntan con preocupación: ¿qué ocurre con mi ayuno cuando llega la menstruación? ¿Estoy perdiendo recompensa? ¿Debo dejar el ayuno inmediatamente? ¿Qué debo hacer después? En este episodio aclararemos esta cuestión con serenidad y conocimiento, basándonos en las enseñanzas auténticas del Islam, para que cada hermana viva su adoración con tranquilidad, confianza y certeza. Pedimos a Allah que nos conceda comprensión en la religión. Sin más, comenzamos. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Lo relacionado con el ciclo menstrual. Es obligatorio que la mujer pregunte y aprenda sobre los dictámenes de la menstruación, el puerperio y la istihada, el sangrado irregular. Sí, porque no hay mujer adulta a la que no puedan ocurrirle estas cosas, especialmente la menstruación, y sabemos que no hay pudor en aprender. Algunas chicas sienten vergüenza de preguntar a la gente de conocimiento sobre asuntos de la menstruación. ¿Cuál es el dictamen de su proceder? ¿Cuál es el dictamen de esta actitud? Esto es una vergüenza reprobable, porque priva de alcanzar la verdad. ¿Y cuál es el dictamen del ayuno para la menstruante o la puerpera? En este caso les está prohibido ayunar, tanto el ayuno obligatorio como el voluntario, y no es válido de ellas, aunque lo realizarán por las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam: ¿acaso cuando menstrua no reza ni ayuna? Es decir, si la mujer menstrua, no ayuna ni reza. ¿Debe la mujer menstruante recuperar las oraciones después de Ramadán? No recupera las oraciones, pero sí recupera el ayuno. Por el hadith de Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo, cuando se le preguntó la misma pregunta, dijo: nos ocurría eso, se refiere a la menstruación. Y se nos ordenaba recuperar el ayuno y no se nos ordenaba recuperar la oración. Esta recuperación del ayuno, ¿cuándo? Cuando recupera la menstruante lo que dejó de ayuno en Ramadán. Puede recuperar el ayuno en otros días, como el enfermo después de Ramadán, y tiene amplitud en ello, consecutivo o separado. ¿Cuál es el dictamen del ayuno si la menstruación ocurre durante el día? El ayuno automáticamente se invalida, aunque ocurra un instante antes de la puesta del sol.
y debe recuperar ese día si era un ayuno obligatorio. La menstruación tiene un mínimo y un máximo conocidos en días. No tiene un límite en días, según lo correcto. Allah subhanahu wa ta'ala no fijó el final de la prohibición en días conocidos, sino que hizo el final de la prohibición el estado de pureza, at-tuhr. Esto indica que la causa del dictamen es la menstruación. Existe con su existencia y desaparece con su desaparición. Cuando existe la menstruación, se establece el dictamen. Cuando la mujer queda pura, cesan sus dictámenes. Si la mujer menstrua siendo pequeña, el ayuno para ella pasa a ser obligatorio, y las demás adoraciones, cuyo carácter obligatorio depende de alcanzar la pubertad. ¿Qué se responde a quien fija un tiempo para la menstruación, como 7 días fijos, por ejemplo? Esta fijación no tiene prueba legal. La necesidad de aclararlo en la época profética era grande, por lo que todo lo que la mujer veía de la sangre conocida por las mujeres como sangre de menstruación es sangre de menstruación, sin estimarlo con un tiempo determinado. ¿Cuál es el dictamen si la sangre es continua? Si la sangre es continua con la mujer y no se corta nunca, o se corta un tiempo breve como un día o 2 al mes, entonces es sangre de istihada, metrorragia. Esta última tiene dictámenes diferentes. Si la mujer siente la cercanía del ciclo durante el día y no ve sangre, ¿cuál es el dictamen de su ayuno? Se siente el traslado de la menstruación antes del ocaso, pero la sangre no sale hasta después del ocaso, su ayuno es válido, porque la sangre en el interior no tiene dictamen. Los dictámenes de la menstruación solo se establecen cuando se ve salir, no por su traslado. ¿Qué se dice sobre el flujo amarillento al-sufra o marrón al-qudra antes de la sangre de la menstruación? Tiene 2 casos. Si viene acompañado de dolores del ciclo o está unido a la sangre de la menstruación sin separación, entonces es parte de la menstruación. Si está separado del sangrado y no hay dolores, entonces no se toma como menstruación. ¿Y cuál es el dictamen de la qudra? Se baja durante los días del ciclo. El qudra, el flujo marrón. Si la mujer ve sufra o qudra, los 2 flujos, durante el tiempo juzgado como su costumbre, periodo de menstruación, se considera parte de la menstruación. Ahora, ¿cómo sabe la mujer que quedó pura después de la menstruación? Se ve la secreción blanca, le llaman al-qussa al-bayda, que es un líquido blanco que el útero expulsa tras terminar la menstruación. En general,
eso indica que ya se purificó. Entonces tiene intención del ayuno desde la noche y ayuna. Si no tiene un signo de pureza conocido, se limpia con algodón o similar. Si sale limpio, debe ayunar. A esto se le llama la sequedad, el jafaf. ¿Cuál es el dictamen de la sufra y la kudra que aparecen después de la pureza? El flujo amarillo y el flujo marrón se aparecen después de la pureza. Si la mujer ve la pureza segura en la menstruación como cosa blanca o la sequedad, entonces lo que baja después de la pureza de kudra o sufra no es menstruación, no impide la oración ni el ayuno, ni el coito del esposo con su esposa. Atiya, que Allah esté complacido con ella, dijo: no considerábamos la sufra y la kudra como algo, narrado por el Bukhari, y Abu Dawud añadió: después de la pureza. Es obligatorio que la mujer se apresure a bañarse, a realizar el ghusl, el baño ritual, cuando disminuye la sangre para alcanzar el ayuno y la oración. Debe no apresurarse hasta ver la pureza, porque algunas mujeres, cuando la sangre se les hace ligera, se bañan antes de ver la pureza. Por eso Aisha decía a las mujeres de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con ellos: no os apresuréis hasta que veáis la qassa al-bayda, el líquido blanco posterior a la menstruación, narrado por el Bukhari. Si la sangre vuelve, afecta a su ayuno. Se vuelve la sangre de la menstruación, rompe el ayuno y debe cortar el ayuno mientras haya salido en el tiempo de la costumbre, aunque sea poca sangre. Si, por ejemplo, una mujer ayunó dudando de su pureza, al amanecer resultó que estaba pura, ¿se valida su ayuno aunque no estaba segura? Su ayuno no es válido y debe recuperar ese día, porque el principio es la continuidad de la menstruación. Ella entró en el ayuno sin certeza de la pureza, y entrar en una adoración con duda sobre una condición de su validez impide que se establezca. ¿Quién espera que el ciclo le llegue mañana? ¿Tiene intención de romper el ayuno? La mujer que sabe que su costumbre le llega mañana debe seguir con su intención y su ayuno, y no rompe hasta ver la sangre. Si la menstruante o la puerpera se purifica durante el día, ¿debe abstenerse y ayunar? No es obligatorio, y puede comer y beber porque su abstinencia no le beneficia, ya que debe recuperar. Ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, dijo: quien comió al inicio del día, que coma al final, en el caso de permisibilidad. Es legislado que la menstruante se abstenga de los invalidantes por pudor de mostrar
que está menstruando? Puede comer en secreto si teme la crítica de quien no conoce los asuntos de las mujeres. Es legislado tomar pastillas que retrasan o evitan la menstruación en Ramadán. Estas pastillas, como se ha establecido según muchos médicos, son dañinas, alteración del calendario del siglo y la mayoría de los problemas que llegan a las mujeres por su causa. Si la mujer no está casada, puede ser causa de infertilidad. Además, la razón indica que impedir un asunto natural al que Allah puso tiempos determinados conlleva daño. Que las mujeres se cuiden de estas pastillas. ¿Qué se dice sobre tomar pastillas para elevar o retirar el siglo con el fin de rezar en los últimos días de Ramadán? Lo mejor para la menstruante es permanecer en su naturaleza. En los últimos 10 días puede hacer súplicas, leer el Corán y hacer obras piadosas, excepto la oración y la circunvalación de la Kaaba. Si la menstruante tomó pastillas y se detuvo la sangre, ¿se considera pura? Si eso es hoy tomo lo que corta la sangre y se detuvo esta sangre, entonces se volvió pura. Debe ayunar y eso le vale. Si entra al Fajr y la mujer está menstruando y luego se purifica poco después, ayuna. Si entra al Fajr estando menstruando, no es válido de ella el ayuno de ese día, aunque la pureza ocurra un instante después del Fajr. La intención de ayunar por parte de la menstruante antes del ghusl es legislado. Sí, si a la menstruante o la puerpera se le corta la sangre de noche, por ejemplo, y tiene intención de ayunar el día siguiente y entra al Fajr antes de que se bañe. Según todos los sabios, es que su ayuno es válido, aunque se bañe después de al Fajr. Si la mujer se purificó antes del adán del Fajr y no se bañó hasta después, ¿es válido su ayuno? Sí, es válido por analogía con el estado de Junub. Por el hadith de Aisha, que Allah esté complacido con ella, el profeta sallallahu alaihi wasallam amanecía en estado de Junub por coito, no por sueño húmedo, luego ayunaba el Ramadán. Hadith acordado por el Bukhari y Muslim. Quien se purifica de noche y retrasa deliberadamente el ghusl hasta el día, con el pretexto de asegurarse de la pureza. ¿Qué dictamen tiene su proceder? Es obligatorio apresurarse el ghusl para rezar en su tiempo, cuando vea las señales generales que indican la pureza, aunque el baño sea rápido para cumplir la oración. Se invalida el ayuno si la menstruación ocurre inmediatamente después del adán del Maghrib y antes de rezar. No se invalida. Si el sol se puso y ella no vio sangre fuera, su ayuno es válido.
Si la menstruante dice por la noche, si amanezco pura, entonces ayuno. Y ve la pureza después del Fajr. ¿Cuál es el dictamen de su ayuno? Su ayuno no es válido porque el principio es la permanencia del impedimento. Una mujer tuvo la menstruación siendo pequeña y le dio vergüenza avisar a su familia, así que no ayunaba. ¿Cuál es el dictamen para ella? Debe recuperar el mes, porque cuando la mujer menstrua se convierte en responsable legalmente y la menstruación es una de las señales de la pubertad. ¿Es legislado que la menstruante lea el Corán? Sí, es legislado y puede ser por necesidad, como la maestra para enseñar o el estudiante para aprender o quien lo lee para recordar. ¿Cuál es el dictamen de que la menstruante asista a conferencias en las mezquitas, especialmente las que se hacen en Ramadán? No es permitido que la menstruante permanezca en la mezquita. En cuanto a pasar por ella por necesidad, no hay problema. Su evidencia que el profeta sallallahu alaihi wasallam ordenó a las mujeres salir al lugar de la oración del Eid para la oración, el recuerdo, y ordenó a las menstruantes apartarse del musalla. De todas maneras, los sabios discreparon al respecto, porque esta evidencia habla del musalla del Eid. El musalla del Eid no tiene el mismo dictamen que la mezquita. Por ejemplo, en musalla del Eid no se rezan tahiyat al-masjid. También se basan sobre un hadith y el Albani, que Allah tenga misericordia de él, dijo que es débil. Y por eso el Albani y otros, para ellos no hay problema que la menstruante asiste a conferencias, aunque sean en las mezquitas. ¿Cuál es el dictamen si el esposo pide a su esposa menstruante el coito? El coito entre los esposos durante la menstruación es ilícito por las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en Surat al-Baqarah en la aya 222. Es obligatorio que la esposa se lo impida, que lo contradiga, porque es ilícito y no hay obediencia a una criatura en desobediencia al Creador. Le es permitido tener coito con ella después de que se purifique de la menstruación y se bañe. Una mujer cuya menstruación solía ser de 6 días, luego aumentaron los días, ¿debe abstenerse del ayuno? Si era de 6 días y luego se alargó a 9 o 10 días, sigue sin rezar hasta que se purifique. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no fijó el límite determinado en la menstruación. Mientras esa sangre continúe, permanece como está hasta que se purifique y se bañe. Luego reza. Si en el mes siguiente le viene menos que eso, se baña cuando se purifique, aunque no sea como el periodo anterior. Lo importante es que mientras exista la menstruación, no reza. Si acorde a su costumbre previa,
mayor o menor y cuando se purifica, reza. Una mujer cuyo ciclo es de 10 días, el Ramadán, se quedó 14 días sin purificarse y comenzó a salirle sangre negra o amarilla. Permaneció así 8 días. En esos 8 días ayunó y rezó. ¿Son válidos su rezo y su ayuno en estos 8 días? ¿Y qué debe hacer? Si esta mujer a la que le aumentó la menstruación sabe que esto es sangre de menstruación conocida y habitual, debe dejar la oración y el ayuno, salvo si supera la mayor parte del mes, en cuyo caso sería istihada. Y entonces no debe dejar la oración y el ayuno después, sino el tiempo de su costumbre. Con base en esto, los días que ayunó después de haberse purificado y luego vio esa sangre extraña, que sabe que no es sangre de menstruación, sino sufra, kudra o a veces oscuridad, entonces esto no se considera menstruación. Y su ayuno en esos días es válido y suficiente. Y también su oración no le está prohibida. Y así, hermanos y hermanas, comprendemos que la legislación de Allah está llena de misericordia y sabiduría. La mujer no deja el ayuno durante la menstruación por defecto ni por pérdida de recompensa, sino por obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala. En esa obediencia hay recompensa y cercanía a Él. Recordemos que Allah no carga ninguna alma más allá de su capacidad y que cada situación que Él ha legislado para sus siervos está llena de facilidad y compasión. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda comprensión en su religión, que acepte nuestro ayuno y nuestras obras y que nos permita vivir Ramadán con conocimiento, sinceridad y tranquilidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Insha'Allah Rabbul Alamin, abordaremos el tema de la istihada. Istihada es la sangre irregular y el postparto. Y Allah sabe más. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.